Buenas tardes, buenos días a todas las personas que nos siguen desde América Latina u otros lugares. Bienvenidos y bienvenidas. Y muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia a este diálogo global que lleva por título Alianzas Innovadoras, afrontando los retos y oportunidades de una reconstrucción pacífica e inclusiva tras la pandemia. Se trata del quinto diálogo global desde Extremadura, el último de un ciclo de diálogos organizados conjuntamente por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la iniciativa ART del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este ciclo se enmarca también en las actividades preparatorias de la tercera edición del Foro Mundial Ciudades y Territorios de Paz, que se está impulsando desde la Ciudad de México. Soy Elena Bosquiero, investigadora del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia Demospaz de la Universidad Autónoma de Madrid, entidad que junto con la Asociación Española de Investigación para la Paz está apoyando este proceso de diálogo. Y hoy tengo el gusto de poder moderar esta sesión. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de estos diálogos y dar la palabra enseguida a los representantes institucionales para que puedan inaugurar esta sesión. Nos acompañan Isabel Gil Rosiña, consejera de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura, y Juan Carlos López Cecilia, asesor de Partenariados Territoriales de la Iniciativa ART de PNUD. Si les parece, empecemos por Isabel y luego tomará la palabra Juan Carlos. Por favor, Isabel, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias, Elena, por tus palabras que introducen este quinto diálogo. Buenas tardes a todos y a todas. Os mando un cariñoso saludo desde la capital de Extremadura, desde la ciudad de Mérida, donde se encuentra la sede de las instituciones de nuestro gobierno. Saludo muy cariñosamente a mi compañero y director de la Agencia Extremeña de Cooperación y a todas las personas que van a hacer uso de la palabra, tanto en esta bienvenida calurosa que a través de las pantallas os queremos hacer, como a lo largo de este ratito que vamos a compartir con todos los y las panelistas que van a formar parte. Este es el quinto diálogo compartido. Se ha estado hablando en los anteriores de despoblación, de paz, de fragilidad social, de innovación y de retos con Iberoamérica, de movilidad, de migraciones, de lo que significa la cultura de la paz en las ciudades, de la juventud y el territorio, de la construcción de paz desde las distintas comunidades y visiones, de la construcción de paz desde una cooperación transfronteriza, y en este último ya ponemos la guinda con esas alianzas innovadoras que queremos afrontar sobre los retos y oportunidades que tienen que suponer la salida de esta crisis. Miren, yo de cooperación internacional de desarrollo sé muy poco, y teniendo a mi compañero de equipo y director de la agencia y a todos ustedes, no quisiera adentrarme en las cuestiones específicas de lo que las distintas agencias, la Agencia Extremeña, la Agencia del Gobierno de España, PNUD y cualquier otra institución de gobernanza, da igual de qué nivel de gobernanza tiene por delante respecto de lo que significa la cooperación. Lo que yo sí tengo claro como responsable y miembro de un gobierno, y es la reflexión que quisiera compartir con todos ustedes, que todas las agendas han sufrido una catarsis o deberían sufrir una transformación importante. Y esa es la reflexión que en esta tarde, en esta bienvenida que Ángel me daba la oportunidad de darles, quiero trasladarle. Miren, ahora va a hacer 2 años que tomamos posesión los gobiernos autonómicos, por ejemplo, en Extremadura, tras las elecciones autonómicas y municipales. ¿Quién nos iba a decir entonces que íbamos a tener que tirar del freno de mano y frenar el vehículo en lo que todos denominaríamos como un freno absolutamente seco y brusco? Y probablemente la pandemia nos ha cambiado a todos desde un punto de vista muy personal, muy individual, muy de nuestro entorno vital, pero ni que decir tiene que esta pandemia, o al menos así lo consideramos desde la Junta de Extremadura, ha venido también para cambiar de una manera radical, si me lo permite, las prioridades de la gobernanza pública. Y en esas prioridades, la salida de esta pandemia, sin lugar a dudas, tiene que ser una oportunidad para ponernos las gafas violetas, que digo yo siempre desde el punto de vista de la igualdad de género, como consejera de igualdad, pero para ponernos las gafas también
de la necesaria cooperación, de la construcción de paz, de los equilibrios y del respeto de los derechos humanos en el mundo. Esta es otra oportunidad que nos dan, quien sea, nos lo ha dado esta pandemia. Nos ha dado esta pandemia la oportunidad de poner blanco sobre negro para ver dónde tienen que estar las prioridades de la gobernanza pública y del espacio público que compartimos. Y en Extremadura tenemos un lema, lo teníamos de antes, la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo no es un recolguín de este gobierno, no es un añadido de este gobierno, es uno de los departamentos prioritarios y transversales de la acción del gobierno de la Junta de Extremadura, que ahora tiene que remarcar su compromiso. Y todo esto, ustedes lo saben mejor que yo, porque viendo su trayectoria se vienen dedicando hace muchísimo tiempo desde la responsabilidad pública, desde la responsabilidad compartida, de procurar que las agendas de los gobiernos tengan puestas las gafas de la cooperación y la necesaria mirada de que de las crisis se sale cooperando, que es el lema que aquí tenemos hace mucho tiempo y que ahora esta pandemia lo remarca. Por tanto, el sufrimiento que ha generado el COVID-19 no lo podemos curar, no lo podemos salvar. En Extremadura han fallecido más de 1.700 personas, y ustedes se imaginarán en una región de 1 millón de habitantes como la nuestra, lo que significa perder y no poder despedir, como nuestra cultura manda, a 1.700 personas. Eso en muchos pueblos de Extremadura es un verdadero drama. En un pueblo de 1.000 habitantes, que hayamos tenido que decir adiós a un vecino, a una vecina, personas muy mayores, sin poder despedirlas como en nuestra mente está concebida la despedida de una persona que se va, ¿no? Este sufrimiento no lo podemos curar. Tenemos que acompañar a las personas, y desde las administraciones públicas y desde los gobiernos hemos hecho un esfuerzo sin precedentes para poder dar una respuesta a esta crisis desde la buena gobernanza pública y poniendo al servicio de los ciudadanos todo lo que teníamos para preservar su salud. Pero hay otras muchas cosas buenas que ha traído esta crisis, y es reordenar la gobernanza pública. Y en ese reordenar la gobernanza pública, las agencias extremeñas, las agencias de cooperación de todos los territorios de España, va a intervenir también en este panel el director de la agencia vasca, que es, como en otras muchas cosas, un espejo para nosotros, y estamos siempre en perfecta conexión y comunicación con ellos, porque intentamos parecernos a ellos. No hay que copiar, no hay que estar todo el día inventándose cosas nuevas. Donde las cosas funcionan y se hacen bien, y es verdad que la agencia vasca es un ejemplo para nosotros, y Ángel siempre los tiene en la boca, los tiene como referente. Así es que en esta necesidad de ver el vaso medio lleno, que era la reflexión que quería hacerle, tenemos una gran oportunidad desde la gobernanza pública, con ese multinivel con el que trabajáis en estos programas compartidos que hacemos con PNUD, de poner blanco sobre negro cuáles tienen que ser las prioridades de los gobiernos. Pero de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales, que aquí tenemos las diputaciones provinciales en España, de los gobiernos regionales y de los gobiernos de cualquier nivel de gobernanza, blanco sobre negro de una pandemia, de una situación calamitosa, de una situación que nos ha puesto a prueba como gobernantes públicos, para establecer cuál es el orden de prioridades y cómo tenemos que poner al servicio no solo de quienes vivimos en el lado bueno del mundo, sino tenemos que poner al servicio del conjunto de la ciudadanía global nuestra experiencia de gobernanza e intentar hacer que la salida de la crisis sea una salida buena para todos y sea una salida cooperando, que es como en Extremadura decimos, que es decir, las crisis nos traen también muchas enseñanzas y bueno, Ángel y yo, que todavía no estamos vacunados, y eso quiere decir que tenemos un DNI joven, pues entendemos que no podemos comparar esto con ningún otro acontecimiento histórico importante que hayamos vivido, pero la gente que peina canas tampoco. Esta crisis nos puso contra las cuerdas desde la gobernanza pública y, por tanto, hemos debido de sacar algunos aprendizajes. En Extremadura, la cooperación, el granito que desde Extremadura y desde nuestro humilde presupuesto tenemos que poner al servicio de la cooperación no es un añadido, es una prioridad. Lo ha sido también en este año 20, donde por vez primera, por ejemplo, hemos sido capaces de sacar los 4 o 5 líneas de ayuda que nosotros tenemos por tramitación anticipada, que esto es una cosa burocrática que es como preparar todos los papeles antes de que estén aprobados los presupuestos, ¿no?
para que la gente nos entienda. Ese ha de ser el camino. Y ese apretón que nosotros hemos tenido lo hizo la crisis, ¿no? Y con esa manera nueva de trabajar es con la que desde la Agencia Extremeña de Cooperación y desde la Junta de Extremadura, como queremos trabajar con todos ustedes, como venimos trabajando, pero con estas nuevas enseñanzas que la crisis COVID-19 nos ha traído para quedarse, para aprovechar mejor los encuentros como este, que podemos tener a través de las pantallas del ordenador, pero que nos permiten tomar buena nota de todo lo que han dado de sí estos diálogos globales, de los 4 anteriores que yo nombraba como retos importantes que tenemos y de este quinto que podríamos denominar, además del título que le daban, ese de que de las crisis se sale cooperando. Y con esto termino para invitarles a ese próximo encuentro que tendremos de todas las agencias de cooperación, de todas las comunidades autonómicas de España, de todos los territorios de España, en el último trimestre del año aquí en Extremadura, concretamente en el mes de noviembre, la última semana del mes de noviembre, tener la oportunidad de invitarles porque también tenemos la necesidad de encontrarnos, de abrazarnos y de volver a estar en un sitio hablándole a la gente, mirándole a la gente a los ojos. Lo necesitamos emocionalmente y por eso estamos trabajando también y preparando con mucho cariño el que será probablemente pues, uno de los primeros encuentros físicos y presenciales que vamos a tener después de todo este tiempo tan difícil que hemos tenido que vivir. Con esa invitación me despido, deseándoles una productiva tarde en este quinto encuentro de esta gobernanza global y de esta necesidad también de compartir nuestras reflexiones para que las decisiones que tenemos que tomar estén mejor tomadas siempre con la mirada de muchos y con esa necesaria mirada para gobernar desde lo global, desde lo local hacia lo global, como es uno de los objetivos compartidos que tenemos con PNUD. Adelante, Juan Carlos, tuya es la palabra. O Elena, que es la compañera que está conduciendo este acto. Apago mi micro. Adelante, Juan Carlos. Estimada consejera de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Osuña, mil gracias por sus palabras inspiradoras que comparto totalmente, ¿no? Déjeme saludar, por favor, a los panelistas y amigos. Un saludo especial a Paul Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación, a Diana Alarcón, representando a la Ciudad de México, a la Agencia Española de Cooperación y a su director, a Mauricio Saki, de Adelante de la Guerra, y al colega y amigo representante residente adjunto de PNUD Mozambique, Francisco Roquete, ¿no? Saludar también y agradecer a IPAZ y Demospaz por promover esta serie de diálogos, así como el foro de ciudades, mundial de ciudades y territorios de panel que se enmarca todos estos diálogos, ¿no? Amigos, al director de la agencia y amigos de la Agencia Extremeña de Cooperación y a su director, la ciudadanía extremeña, ¿no? Quería pedir disculpas en nombre de Johannes Kranitzer, se estará incorporando en los próximos minutos porque ha tenido una llamada de última hora y urgente con Nueva York, pero se incorporará en los próximos minutos también para aportar su enfoque a este diálogo que para nosotros es muy importante. Estaba pensando en esas palabras inspiradoras de la señora consejera, que hace aproximadamente 4 años yo tuve la oportunidad, invitado por el director de la agencia extremeña, de participar en un proceso participativo de la elaboración del Plan Estratégico de Cooperación de Extremadura. Aquellos viajes que hacía desde Bruselas tenían un viaje de ida y un viaje de vuelta, ¿no? Compartía esos viajes de ida con una persona también que me inspiró mucho, ¿no? El ministro Moratinos, y íbamos preguntándonos, ¿no? ¿Qué nos esperábamos de esos procesos participativos, ¿no? Pero lo mejor era el viaje de vuelta, en el que simplemente nos veníamos con una enseñanza nueva, en el que la participación, la ciudadanía, la institucionalidad extremeña eran fruto de innovación y de identificar elementos que eran inspiradores, ¿no? Yo me quedo con esos diálogos que me enseñó y me enlazó mucho con el territorio extremeño. Hace aproximadamente también la ECI, en coordinación con el PNUD y con el apoyo de IPAZ, han fomentado, como decía la señora consejera, esta serie de diálogos, ¿no? Estos diálogos me gustaría remarcar que siempre han tenido un enfoque territorial, ¿no? Y que han sido inclusivos, ¿no?
incluyendo no solamente a la institucionalidad extremeña, sino también a su ciudadanía, a entidades locales y regionales, a la sociedad civil, al sector privado, a la academia, ¿no? Y han puesto en el centro del diálogo al ser humano, al desarrollo humano sostenible, ¿no? Este ciclo de diálogos también viene a constatar el compromiso de la agencia extremeña, ¿no? Y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en forjar alianzas con otros territorios y sus redes. Prueba de ello es que Extremadura ha sido una de las primeras regiones que ha establecido un memorando de entendimiento temporal en el que, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, enmarcando y sentando las bases de ese nuevo multilateralismo, ¿no? Esta serie de diálogos también están permitiendo poner y constatar la presencia de Extremadura en espacios internacionales como el Foro de Ciudades de Paz, de Ciudad y Territorio de Paz, cuya tercera edición se desarrollará en la Ciudad de México, ¿no? Partiendo de las reflexiones de la señora consejera, yo con las que estoy totalmente de acuerdo, sí que me gustaría hacer una reflexión. Llevamos 6 años dialogando sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible, sobre el enfoque de no dejar a nadie atrás y sobre cómo esta agenda es una agenda de la ciudadanía. Pero sin duda la pandemia del coronavirus no tiene precedentes, ¿no? En pocos meses ha llegado a casi todos los continentes, infectando a millones de personas y se ha cobrado cientos de miles de vidas, ¿no? Según la estimación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el índice de desarrollo humano va camino de descender por primera vez desde su creación allá por los años 90, ¿no? Según lo previsto, esta disminución afectará a la mayoría de los países y a todas las regiones. Nos encontramos con un efecto que toca a todos por igual. Nos encontramos con un nuevo contexto global, en el que será necesario un nuevo multilateralismo y en el que los gobiernos locales y regionales, la sociedad, los gobiernos nacionales, pero incluso los organismos multilaterales deberán cambiar su enfoque y estrategia para adaptarse a una década de la acción que estará basada en un desarrollo humano marcado por la desigualdad y por la inequidad. Y es para ello necesario un cambio de los marcos normativos. A mí me gustaría remarcar el proceso que está haciendo tanto la región extremeña como el País Vasco en adaptarse esos nuevos marcos normativos a un nuevo espacio, a unos nuevos retos que estarán marcados por esa década de la acción en la implementación de la Agenda 2030. En palabras de nuestro secretario general, el no haber tenido una respuesta global ante la pandemia nos muestra que el sistema de alianza y de cooperación está desestructurado. Y vuelvo a las palabras de la señora consejera, en el que no debemos dejar de nombrar la respuesta que tuvieron los gobiernos locales y regionales españoles en el contexto del territorio español mediante la firma del acuerdo de la crisis se sale cooperando. Una clara visión de apostar por la cooperación, de apostar por el diálogo, de apostar por el desarrollo y por el desarrollo en los tiempos que vivimos, identificando una primera acción que tuvo también un enfoque enfocado en emergencia y en desarrollo humano. La clave del diálogo es el respeto y el fomento de las alianzas transformadoras son esenciales para mitigar los impactos negativos de la COVID-19 y acelerar la implementación de la Agenda 2030 en esta década con la que nos enfrentamos. Hoy más que nunca se requiere que la integralidad de la agenda esté basada y promovida por alianzas. Alianza entre socios, alianza entre territorios, alianza entre ciudades, alianza entre actores, ¿no? Las dramáticas consecuencias de la COVID-19, así como las emergencias climáticas y de biodiversidad, exigen un renovado multilateralismo. Un multilateralismo que sea inclusivo y que esté en red. Un enfoque multiactor y multinivel en el que la innovación será clave. Innovación social, innovación ambiental, innovación económica, pero también innovación en las alianzas. Extremadura, País Vasco, Andalucía y otras regiones están apostando por esa innovación y se debe reflejar ese nuevo multilateralismo. Pero necesitamos ese nuevo multilateralismo que esté renovado, en el que la ciudadanía tenga voz y voto, en el que estén representados por sus gobiernos locales y regionales y que podamos forjar esa creación de alianzas para trabajar conjuntamente en una nueva esfera global. Pero no solamente que tenemos que pedir que ese nuevo multilateralismo venga por parte o tenga la voz de muchos de los actores que hoy en día no la tienen, sino que también nosotros, los organismos multilaterales, tenemos que acompañar estos procesos y adaptarnos a esa nueva realidad. No solamente ante la pandemia, sino ante los procesos con una clara visión del corto, del mediano, pero sobre todo del largo plazo. Ese es el enfoque al final del desarrollo humano sostenible. En medio de la emergencia global de la COVID, los gobiernos locales y regionales han alzado su voz
para resaltar el papel que ha jugado la prestación de servicios públicos para abordar la pandemia. Yo no me gustaría dejar atrás esa diplomacia local y regional que han tenido los gobiernos regionales y locales, ¿no? Un aprendizaje entre iguales, intercambio, mecanismos claves para abordar el desarrollo humano sostenible en esta década de la acción que tantos retos nos vamos a enfrentar. Son tiempos de regeneración, de apostar por los principios básicos e intrínsecos que tiene la Agenda 2030, de reconstruir en estrategias basadas en el desarrollo humano sostenible, donde la innovación será elemento clave para adaptarnos a esta nueva situación, como comentaba antes. Me gustaría terminar con unas palabras escritas por Saramago, ¿no?, en el ensayo sobre la ceguera, que decía que calma, dijo el médico, en una pandemia no hay culpables si nosotros somos todos víctimas, ¿no? Nosotros desde PNUD seguimos mirando y apostando por ese claro ejemplo que llevan trabajando con más de 20 años los gobiernos locales y regionales en el territorio español. Y esos son parte y serán fruto de innovación de otros territorios. Forjemos las alianzas como clave para trabajar en ese desarrollo humano sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a la consejera Isabel y a Juan Carlos por vuestras palabras de inauguración. Efectivamente, ya habéis nombrado varios temas muy importantes que de la crisis se sale cooperando, y también la importancia de un renovado multilateralismo, de alianzas multiactores y multinivel. De todo esto vamos a hablar en este diálogo de hoy, en el cual nos vamos a enfocar sobre justamente el tema de las alianzas, y de alianzas, como ha dicho también Juan Carlos, innovadoras, para hacer frente a los retos y a las oportunidades de una reconstrucción, otra palabra clave de este diálogo de hoy, que sea pacífica e inclusiva tras la pandemia. Se trata de una cuestión de máxima actualidad, porque esta crisis ha supuesto un impacto sin precedentes en todos los puntos de vista, desde lo sanitario, por supuesto, pero también en lo social, en lo económico, en lo cultural, entre otros muchos. Y a todos los niveles. Y además ha acelerado algunas tendencias que ya existían, como por ejemplo el incremento de las desigualdades, que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables, y también ha puesto de manifiesto una vez más la urgencia de actuar frente a la crisis climática. Nos encontramos efectivamente en un contexto global de incertidumbres y de cambios, y tenemos ahora que enfrentar retos de gran envergadura. Pero también tenemos la oportunidad de aprender de esta experiencia y de imaginar un escenario distinto para el post-pandemia. Es decir, de establecer bases para sociedades que sean más resilientes, que se recuperen de esta crisis, pero además que estén más preparadas para afrontar crisis futuras. En otras palabras, podemos y debemos reconstruir mejor, impulsando modelos de desarrollo equitativos y respetuosos con la naturaleza, garantizando los derechos humanos, la seguridad humana y la convivencia y la paz. Durante esta crisis, además, se está demostrando una vez más nuestra interdependencia y así también la importancia de la acción colectiva, de la solidaridad, de la creatividad, de la cooperación a todos los niveles. En definitiva, se está demostrando la necesidad de articular respuestas colaborativas desde lo local a lo global y viceversa, y además de tejer redes de interconexión múltiples y entre múltiples actores. De hecho, como también ya ha recordado Juan Carlos en su introducción, en la Agenda 2030 también lo indica. Y además hay un objetivo específico sobre ello, el objetivo número 17, que está precisamente orientado a revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y poniendo el foco en las personas y en el planeta. En este sentido, la complejidad y la transversalidad que implica la reconstrucción post-pandemia demanda necesariamente nuevas formas de colaboración innovadoras que reconozcan las experiencias y los saberes de diversos actores y generen espacios para compartir estos saberes, pero además forjar líneas de actuación conjunta para afrontar estos retos globales. Y así revertir la tendencia creciente a la desigualdad, proteger el planeta y, en definitiva, construir una sociedad más inclusiva, pacífica y resiliente. Hoy tenemos la ocasión de dialogar y de construir juntos y juntas reflexiones
acerca de este periodo que se abre, ante el cual podemos y tenemos la oportunidad de imaginar y crear un nuevo escenario, y para ello contaremos con la presencia de unos invitados e invitadas de lujo, personas que tienen perfiles diversos y altas competencias. De hecho, es un privilegio poder contar con todas ellas. Muchísimas gracias por estar aquí. Voy a presentarles muy brevemente porque todas tienen una trayectoria muy larga que seguro muchos conoceréis, así que seré muy breve para que podamos realmente hablar y no nos detengamos mucho. Ante todo, decirles que Magdi Martínez Solimán, el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, finalmente no puede acompañarnos en directo, pero lo agradecemos mucho porque ha podido enviarnos un vídeo que proyectaremos tras presentar a los demás invitados. Seguimos con las presentaciones. Entonces, nos acompañan hoy Paul Ortega Echeverri, director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Bienvenido, Paul. También nos acompaña Francisco Roquete, representante residente adjunto de PNUD Mozambique. Bienvenido, Francisco. Diana Alarcón González, coordinadora general de Asesores y Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida, Diana. Y Mauricio Sacchi, periodista del Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mundo, es decir, el Atlas de las Guerras y de los Conflictos del Mundo, una iniciativa que anualmente publica datos sobre las guerras y los conflictos de todo el mundo. Bienvenido, Mauricio. Así que ven que tenemos una mesa de lujo. Muchas gracias a todas por acompañarnos. Si les parece, vamos entonces a iniciar proyectando en primer lugar el vídeo de la intervención de Magdi Martínez Solimán, el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Adelante con el vídeo. Estimada consejera de Igualdad y portavocía de la Junta de Extremadura, estimado director general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, querido Ángel, querida amiga Diana Alarcón, coordinadora general de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, estimados intervinientes en este panel. Quiero aprovechar primero, como director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para reconocer cómo el PNUD, a través de la iniciativa ART, se ha posicionado en el centro de los debates post-2015 mediante un enfoque territorial y un diálogo constante norte-sur. Es particularmente un placer, después de haber sido responsable de ART en el PNUD, intervenir hoy con ustedes. Esta articulación de redes territoriales para el desarrollo humano sostenible cobra especial importancia en el incierto contexto actual, y en esta jornada de diálogos globales es solo una muestra más. Lamento no poder acompañarles hoy, pero me gustaría aprovechar la oportunidad que me brindan y que me brinda la tecnología para comentar brevemente cómo en la ECID hemos utilizado el contexto de la COVID para establecer alianzas y nuevas formas de colaboración, de alguna manera aprovechando una crisis para sus oportunidades. Hemos puesto el foco en una reconstrucción transformadora post-pandemia, esperando que hayamos aprendido algo para el futuro de este presente y pasado reciente tan difíciles. La irrupción del coronavirus y su rápida propagación nos situaron en un terreno lleno de incertidumbres que nos dejará un mundo diferente al que conocíamos. En España y en el colectivo de la cooperación de nuestro país se planteó la tesis de que de esto teníamos que salir juntos, que de esto solo se salía cooperando. El principio de no dejar a nadie atrás se puso en acción y, efectivamente, manos a la obra para liderar la estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a la crisis del COVID-19. Presentamos tal estrategia a mediados del año pasado y ya hoy vemos cómo da sus frutos. Se trata, en nuestro caso, de una estrategia que coordina los esfuerzos del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, del ámbito local, y donde también están reflejados, cómo no, la sociedad civil, la universidad y el sector privado. La respuesta de la Agencia Española de Cooperación en el contexto de esta estrategia consistió y consiste en articular la acción humanitaria
aprovechar los medios que tenemos para apoyar la recuperación temprana tanto de la salud pública como de la economía productiva, del empleo y de la educación, y ello se ha promovido como respuesta multilateral bajo el liderazgo de Naciones Unidas a través de un incremento en nuestras contribuciones voluntarias y un refuerzo en la interlocución. Todo ello reforzando las capacidades de nuestros socios, las nuestras propias, incluyendo la mirada COVID en nuevas iniciativas como el Fondo de Recuperación Temprana, el Fondo Ellas Más o el Laboratorio de Innovación de la Cooperación Española, los LINCE, que pronto inauguraremos en 4 puntos de la geografía latinoamericana. La pandemia ha supuesto un impacto sin precedentes desde todos los puntos de vista, económico, social, político, cultural, incluso epidérmico en la vida diaria a escala global y local. Y es por ello que la estrategia de respuesta de la cooperación española da una contestación también multidimensional a través de 3 pilares básicos. Primero, salvar vidas, después proteger y recuperar derechos, para por último transformar el sistema económico y reforzar la gobernabilidad en nuestros países socios. No quiero terminar sin dedicar unas palabras de agradecimiento a la consejera Gil Rosiña, que cerrará este magnífico ciclo de diálogos globales desde Extremadura. Mi más sincera enhorabuena por una jornada de la que sin duda se podrán extraer valiosísimas enseñanzas y más allá, por un liderazgo tranquilo y sólido en materia de cooperación internacional que le sienta bien a la Junta de Extremadura, a su proyecto político de solidaridad y nos sienta bien a todos en España. Muchas gracias. Estimada consejera de Igualdad y portavocía de la Junta de Extremadura. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a Magdi Martínez Solimán por hacernos llegar su intervención. Ha mencionado ya muchas cuestiones, como, bueno, especialmente el principio de no dejar a nadie atrás, que ya mencionamos en la inauguración, y también que está incorporado en la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española, la multidimensionalidad de la crisis y de la respuesta, y la importancia de alianzas transformadoras. Vamos a ver cómo lo retomaremos a lo largo del diálogo. Ahora haremos una primera ronda de intervenciones con una pregunta general igual para todos y luego una segunda ronda con preguntas específicas para recoger experiencias y propuestas desde los ámbitos de trabajo de cada uno de los intervinientes. Agradezco a nuestros invitados que intenten mantener intervenciones de unos 5 o 6 minutos cada uno para que nos dé tiempo a hacer las rondas que tenemos planificadas. Y también quiero animar a las personas que están asistiendo a escribir en el chat vuestras reflexiones, comentarios o preguntas para poder tenerlas en cuenta. Vamos a la primera cuestión entonces. Lo primero que queríamos preguntaros sería, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades de un mundo post-pandemia en términos de alianzas? Iniciemos con Paul, si les parece. Paul, adelante. Muchísimas gracias, Elena. Muy brevemente, agradecer muchísimo tanto a la Junta de Extremadura, a la consejera Isabel Gil Rosiña, que por cierto, sin duda la agencia extremeña es también un referente y creo que todos tenemos que aprender unos de otros y desde luego para nosotros también desde el País Vasco lo que hace Extremadura en cooperación es sin duda un referente y fantástico. Y agradecer también al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el resto de organizadores y de intervenientes, un verdadero placer. Bueno, todavía no estamos en el escenario post-COVID, post-pandemia, pero sí es verdad que yo creo que lo primero que hay que decir es que nuestra Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, parecen hechos para este escenario. Lo ha dicho ya bastante gente, ¿no? Parecía una agenda hecha para la COVID, ¿no? Nadie lo pudo haber imaginado, pero ni pensada para este escenario, pero parece hecho a la medida, ¿no? Nunca hasta ahora ningún otro acontecimiento ha mostrado con tanta nitidez la interdependencia de nuestro mundo y la dimensión global del mismo y de lo que vamos a ir hablando, de la necesidad de alianzas, de la necesidad de cooperar y, sin duda, la Agenda 2030 emerge como la mejor hoja de ruta para este tipo de transformación que es necesaria. Lo ha dicho también la consejera
Isabel Gil, va a haber en nuestras vidas un antes y un después a esta COVID, y la respuesta solo puede ser en clave de cooperación. Yo creo que cuando surgió la Agenda 2030 y hace 5 años, nos lo han puesto en manifiesto bastantes especialistas, hay 2 grandes ideas fuerza, ¿no? Que a mí me encanta además que estén presentes en los diálogos del día de hoy, ¿no? Innovación y alianzas. Sabemos muy bien que la humanidad dispone hoy del día de todos los conocimientos y recursos técnicos, científicos suficientes para posibilitar una vida digna a todas las personas. Sin embargo, parece que carecemos todavía de la capacidad política y el consenso civilizatorio suficientes para poder organizar una vida humana de manera más eficiente en el plano social, ecológico y más respetuosa con los derechos humanos. Por lo tanto, el objetivo 17, el de las alianzas, el de fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, es imperioso, ¿no? Entonces, esa importancia de innovación y alianzas. ¿Por qué? Podemos hablar de ejemplos, como luego igual hay otra intervención, ¿no? Pero yo quería intentar bajar al nivel de alianzas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo es eso de trabajar juntos? ¿Cómo hacemos las alianzas, no? Y no parece algo tan evidente, porque no se hacen tantas, ¿no? Podemos pensar en la foto final del objetivo 17, pero ¿cómo se hace esto de las alianzas? Y esto de las alianzas no estamos tan habituados a hacerlo, ¿no? Yo quería decir varias cosas desde mi experiencia, desde la Agencia Vasca, pero de lo que surge, ¿no? Esto exige un cambio de funcionamiento, ¿no? Y yo creo que esta Agenda 2030 lo pone en manifiesto y esta crisis de la COVID lo pone, ¿no? Tenemos que salir cada institución de nuestra zona de confort. Tenemos que realmente ir a cooperar, hacer alianzas de manera radical. Eso significa posiblemente salirnos, tener que remangarnos, quitarnos posiblemente la corbata y iniciar conversaciones con los actores, con los agentes que necesitaremos trabajar, acercarnos con humildad, generar las conversaciones y trabajar en horizontal. Es decir, ya puede ser una agencia de un gobierno que, como no te sientes de tú a tú con una ONG, con un municipio de otro lugar, con otros compañeros, con otra agencia, y nos sentamos, ¿cómo hacemos esto juntos? Como no hagamos quitarnos, ¿no? Del embalaje de nuestra posición, como no nos acerquemos de manera limpia a cómo hacemos algo juntos, olvídate de alianzas y olvídate de generar nada, ¿no? Entonces esto exige muchísima humildad, entender que los retos de desarrollo son tremendos, que sabemos después de tantos años muy poco de desarrollo, sabemos poco del desarrollo de nuestros propios lugares y regiones, por lo tanto sabemos muy poco de los temas de desarrollo, nos exige acercarnos a los problemas con una humildad tremenda, con una capacidad de aprendizaje, de escucha fundamental y sentarnos unos y otros a generar esa alianza realmente desde iguales y de la horizontalidad. ¿Y por qué hay que hacer esto? Pues hay que hacerlo pues porque toca, porque es fundamental, pero por una razón fundamental. Porque en alianza, en cooperación, a todos los intervenientes nos hace mejores. Y lo que hacemos va a tener un impacto y una fuerza mucho mayor. Entonces, luego podemos hablar de ejemplos, pero si no nos afrontamos, porque a veces se nos queda así no muy hueco, ¿no? Las palabras de alianza. Yo creo que son los 6 minutos primeros y luego, Elena, algunos ejemplos más para no hablar solo en esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paul. Mira, en tan pocos minutos has planteado muchas cosas importantes, la importancia de la innovación y de las alianzas. Y también quiero resaltar lo que comentabas sobre el salir de nuestra zona de confort, que exige humildad, como bien has dicho, y aprendizaje y escucha. Me parece muy importante. Muchas gracias. Seguimos entonces con el diálogo. Pasemos a nuestro próximo invitado, a Francisco. Muchas gracias, Francisco. ¿Cómo lo ves tú? Muchas gracias, Elena, y buenas tardes a todos. Antes de más, agradecer la invitación de la Agencia Extremeña de Cooperación, que tiene una presencia muchísimo activa aquí en Mozambique
y desde muchos años con excelentes trabajos y impacto, digamos, en la realidad del país. Entonces, para el PNUD Mozambique es un honor estar aquí presente hoy y muchas gracias. En particular, saludar la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura y el director general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional. Y es realmente un tema fascinante, ¿no? Porque es como un desastre natural y un desastre hecho por los hombres, ¿no? Todo junto, ¿no? Y para nosotros, Naciones Unidas, PNUD en particular, y tenemos un enfoque, digamos, multidimensional del desarrollo, para nosotros fue un reto increíble. A nivel de cooperación, nos ha hecho tal vez caminar, quizás podemos avanzar un poco más al final de la discusión, pero yo pienso que el primer punto que me ha hecho refletir es, nos ha hecho caminar para una verdadera alianza, digamos, de contribuciones. A nivel de Naciones Unidas, claramente, porque, por ejemplo, hemos trabajado muchísimo con el sector informal acá, que ha sufrido muchísimo y inmediatamente después del inicio de la pandemia. Y eso fue fatal y fue muy directo ver que nosotros solos no podríamos llegar allá. Y con ese estudio hemos embarcado y hemos conectado otras agencias, otras organizaciones, y hemos hecho una cosa que a veces no se hace mucho en el desarrollo, que es acompañar siempre y casi live, digamos, una acción. Y nos ha hecho también volver al básico, que es cómo estamos manejando, cómo estamos haciendo nuestras acciones en conjugación con otros. Acá nos ha hecho muchísimo realidad que la importancia de las estadísticas, de los datos en tiempo real, no solo cuantitativos, más cualitativos, etnográficos. La gente, repitiendo el sector informal, por ejemplo, la gente estaba claramente por la estrada a vender obtener sus pequeños negocios y con la pandemia no podía hacer eso y ha tenido un gran impacto. ¿Cómo hacemos eso en conjunto y cómo sabemos que las personas normales, digamos, los ciudadanos normales en la calle están teniendo sus dificultades y cuáles son las respuestas? Eso a nivel de data, de estadística. A nivel de intervenciones, nos ha hecho trabajar mucho más en una abordaje de portfolio, ¿no? Y aquí quizás podremos tener un poco más de oportunidad y me gustaría quizás de abordar eso un poco más adelante, sobre Cabo Delgado. Como sabes, la provincia del norte muchísimo afectada por intervenciones y ataques inspirados en el ISIS. Y acá, con la complejidad del COVID, no estábamos llegando al terreno con tantísimas dificultades. Entonces, acá fue muchísimo evidente que teníamos que trabajar mucho más con otras agencias y con organizaciones para llegar allá. Después, un otro momento acá que me parece interesante son las oportunidades que ha abierto. Y podría dar un poco más de ejemplos, mas pienso que es también típico de otros países, las oportunidades que ha abierto para e-governance. Y quería referir eso para refletirmos en conjunto, porque en muchos países, incluyendo en Mozambique, la relutancia de los gobiernos para entrar en una ruta, digamos, más tecnológica, muchas veces muy práctica, digamos, por ejemplo, gestión de casos judiciales puede ser hecha más a nivel de governance, ¿no? con e-court management. Pero mucha relutancia de los gobiernos, particularmente en África, de hacer esa abordaje más tecnológica. Con el COVID hemos visto que esa relutancia se ha disipado en gran medida y querían tener acceso, por ejemplo,
em um primeiro momento mais, digamos, prático de laptops para trabalhar desde casa e depois ha iniciado uma conversação mais profunda de como hacemos isso em termos de governação eletrónica. E isso, acá hemos trabalhado com 8 ministérios e se abrem portas. Então, aqui também são oportunidades para uma nova agenda que vemos desenvolver. Por final, queria também frisar que con el COVID, claramente todos los programas, digamos, más tradicionales se quedaron un poco menos prioritarios y claramente la respuesta y el apoyo a los gobiernos nacionales fue para una gestión del COVID. Y eso podría ser distribución de vacinas, distribución de prefabricados, por ejemplo, de infraestructuras sanitarias, etc. Entonces, nos ha hecho también, y el colega antes refería a eso, un ejercicio de humildad, ¿sabe? De volver al básico y decir, bueno, acá lo que es realmente necesario. Y fue interesante, fue incluso muy bonito de ver. Y aquí en Moçambique estamos en un año de preparación para un nuevo ciclo de apoyo de los próximos 5 años. Fue interesante ver cómo esa necesidad del país nos ha obligado a decir, ok, ahora nos firmamos y vemos lo que son realmente las necesidades inmediatas y no una pandemia que no sabíamos. Ahora sabemos que más o menos está en control, pero sabemos que puede venir también una tercera vaga desde Sudáfrica. Pero interesante ver que la pandemia también nos ha hecho poner las pilas para lo básico de apoyo al gobierno, a los gobiernos, digamos, sin un espacio temporal delineado, porque podría durar mucho tiempo, muchos más meses. Entonces, eso, en términos de alianzas, nos ha hecho mucho más parceros estretos con el gobierno, y quizás podría dar algunos otros ejemplos y reflexiones, pero me quedaré acá también para cumplir los primeros 6 minutos. Y muchas gracias por la oportunidad también de participar. Elena. Muchas gracias, Francisco. Efectivamente, has recogido ya nos has dado varias ideas, has hablado del tema del enfoque multidimensional que tenéis en cuanto a desastres. También has hablado de la importancia de los datos, de tener datos no solo cuantitativos, sino también cualitativos, etnográficos, es decir, que acercan a las personas. Y también nos has hablado de las oportunidades de governance, incluso de este ejercicio de humildad y de priorización de las necesidades que nos lleva a hacer esta crisis de la COVID-19. Muchas gracias. Vamos a ver entonces ahora cómo lo recoge, cómo avanza en el diálogo Diana. Diana, si te parece, te paso la palabra. Entonces, ¿qué retos y oportunidades destacarías en términos de alianzas? Sí, pues en primer lugar, muchas gracias por el espacio para compartir con ustedes pues algunas reflexiones y experiencias que desde la Ciudad de México hemos tenido en estos largos meses de pandemia. Antes de esto, y como ciudad sede del Foro de Ciudades y Territorios de Paz, quiero agradecer a todos ustedes por la organización de estos diálogos que muestran el poder que tiene la construcción de alianzas nuevas, el compartir experiencias a partir de una propuesta que es una propuesta que parecería sencilla, pero que resulta muy poderosa, que es la construcción de ciudades y territorios de paz. Una propuesta sumamente compleja, como hemos podido escuchar de todos los diálogos que a nivel internacional hemos tenido en estos últimos meses. Así que los esperamos, ojalá, en la Ciudad de México a fin de año y, por supuesto, seguiremos compartiendo en estos espacios virtuales. Yo quisiera colocar la conversación, y viniendo de un gobierno local,
del gobierno de la Ciudad de México, quisiera compartir con ustedes algunas experiencias recientes y reflexiones sobre la construcción de alianzas en este mundo. Como ustedes bien dicen, todavía no es pospandemia, pero en este mundo en el que estamos empezando a recuperarnos de la parte más difícil de la pandemia. Y les comparto una experiencia que justamente tuvimos ayer, nada menos que ayer en la tarde, anunciamos una nueva alianza con Nafin, que es una banca de desarrollo en la ciudad, en donde Nafin está contribuyendo con 1.500 millones de pesos adicionales a los 2.720 millones que la Ciudad de México tiene para otorgar créditos a pequeñas y medianas empresas en la ciudad para la recuperación económica. Estos son créditos que tienen características muy especiales, hasta 60 meses para pagar, son créditos blandos con tasas de interés de hasta el 13% anual, que en la Ciudad de México, en México en general, son sumamente bajas. Todos nosotros diríamos, bueno, 13% anual es una buena tasa de retorno. Quiero mencionarlo porque esta alianza que nos tomó varios meses construir con Nafin está en contraste con pues, las instituciones, digamos, tradicionales, la banca comercial tradicional, en donde no hemos logrado construir estas condiciones de crédito blandos que requiere en este momento la pandemia. Alianzas que en este momento necesitaríamos todos, o todos diríamos, pues por supuesto, estamos todos juntos en la recuperación económica de nuestras ciudades y necesitamos construir todos juntos, recuperar nuevas formas de construir alianzas para enfrentar juntos los retos que tenemos enfrente y pues desafortunadamente hay todavía un gran trabajo por hacer, ¿no? Un gran trabajo por hacer para reconstruirnos como aliados potenciales, para recuperar esta capacidad de reflexión, de solidaridad, de empatía y de construcción de ciudades juntos, ¿no? Acuerdo que firmamos ayer con Nacional Financiera es el tipo de nuevas alianzas que necesitamos construir, ¿no? Tenemos una gran oportunidad para repensarnos como colectivo, para repensar nuestras relaciones con los otros. Lo que nos mostró la pandemia del COVID-19 es que no hay nosotros y ellos, es decir, estamos juntos en este mundo, estamos juntos enfrentando retos complejos y retos que requieren procesos de cooperación, de construcción de nuevas alianzas. Creo que la pandemia nos ha dejado enseñanzas muy importantes dentro de todo el dolor que ha representado pues, la pérdida de salud y la pérdida de muchas vidas. Nos ha hecho entender que trabajamos juntos o no es posible o no será posible una recuperación, digamos, sostenible hacia adelante. Entonces, digamos, son reflexiones que me parece necesitamos hacer, sobre las cuales necesitamos profundizar. Y en este proceso de construcción de alianzas, que quiero decir desde la Ciudad de México, hemos sido afortunados de contar con todos ustedes, de contar con estos espacios internacionales de ciudades
en donde hemos aprendido muchísimo de las experiencias de todos, en donde compartimos no solamente saberes, sino insumos, tecnología, experiencias. Y hemos encontrado nuevos socios en este camino, socios empáticos que están enfrentando los mismos retos y en donde estamos construyendo juntos. Y termino diciendo que desde el gobierno de la Ciudad de México, el mayor reto que tenemos enfrente en este momento, o los dos grandes retos que tenemos enfrente en este momento son, uno, el fortalecer nuestros sistemas, seguir fortaleciendo nuestros sistemas de salud hoy para superar la pandemia, pero sobre todo hacia el futuro. Es decir, necesitamos construir la resiliencia de nuestra ciudad ante futuras eventualidades, futuras posibles crisis como la que hoy enfrentamos. Hoy más que nunca sabemos que el derecho a la salud es un derecho universal y es la construcción de un sistema de salud que necesitamos fortalecer y que necesitamos apuntalar. Entonces, punto número uno, desde una visión de derechos, el derecho a la salud, al igual que muchos otros, al agua, a la educación, a la vivienda, etcétera, hoy reivindicamos y retomamos esta agenda de garantía de derechos en la ciudad. Y segundo, el segundo gran reto que tenemos enfrente es, por supuesto, la recuperación económica de nuestra ciudad y de nuestro país. Y para esto necesitamos fortalecer alianzas, pero necesitamos construir también nuevos aliados o repensarnos como nuevos aliados, ¿sí? Y repensarnos desde el colectivo. Es legítimo tener intereses personales, intereses particulares, intereses sectoriales, pero si no nos pensamos desde el colectivo, muy difícilmente vamos a lograr superar los retos que tenemos enfrente como humanidad, como personas, como familias, como parte de una comunidad. Dejo aquí la reflexión en este momento para continuar el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Has comentado muchas cuestiones. En primer lugar, gracias también por compartir esta experiencia, un ejemplo de alianzas innovadoras con esa banca de desarrollo que comentabas y también por indicarnos dos grandes retos que ves como más prioritarios en este momento desde tu experiencia en México: fortalecer el sistema de salud, por supuesto, el derecho a la salud, fundamental, y también la recuperación económica, y me ha parecido muy interesante lo que decías sobre repensarnos desde lo colectivo. Esto es muy importante para avanzar en la construcción de alianzas. Vamos entonces a ir complementándolo. Pasamos ahora a interpelar a Mauricio. Mauricio, ¿cómo lo ves tú? Reactivé el audio. Sí, como periodista, pero también ex cooperante en Colombia en años pasados, sí tomo el tema de las alianzas en este momento de salida, ojalá, de la pandemia. Un primer punto que aparece o apareció evidente en este último dramático año y medio fue la discusión que se animó alrededor de la más grande alianza que tenemos, que son las Naciones Unidas, que finalmente representa el foro internacional donde las cuestiones pueden ser solucionadas de forma pacífica. Esto para nuestra revista, nuestro Atlas de las Guerras, es fundamental. Es decir, sin un tribunal internacional que ayude a solucionar los problemas de cualquier tipo en un ámbito de legalidad y de diálogo, la única forma de solucionar los conflictos que aparecen en el mundo es el de las armas, que es el más dramático y terrible. Pero ahora, en primer plano,
a causa della pandemia, el tema principal que ha salido a flote, me parece, es el de la desigualdad. Porque hemos visto que, a pesar del programa COVAX, que se proponía una distribución equitativa del fármaco, exactamente porque nadie se salva solo. Mientras el virus siga circulando, ni la nación que piensa haber salido del problema habrá salido realmente, porque podrá ser invadida otra vez por una variante que sale del egoísmo y de la falta de capacidad de pensar globalmente. Entonces, otro tema relevante es fortalecer la cooperación en términos sanitarios, no en términos sencillamente humanitarios, sino en una visión global, entendiendo que estamos todos conectados. Y el COVID lo demuestra de manera muy evidente. Asimismo, un tema que nos obliga a pensar en términos de alianza es el tema de la desigualdad entre países, por un lado, pero las desigualdades internas, interiores a los países. En el caso de América Latina hemos visto cómo la desigualdad que ya estaba al centro de las protestas que incendiaron las calles de Chile, de Colombia, de Ecuador, antes de la pandemia, hayan llevado a protestas mayores ahora. De Colombia es evidente, estaba en los periódicos. En Chile ha dado una salida muy positiva, que es lo de la constituyente, que se propone, pretende repensar los fundamentos de la convivencia democrática sobre bases distintas. Y agrego el último punto, que es un conflicto que ha salido a flote y que podemos enfrentar o no. Pero está en la mesa y no se puede ignorar. Es decir, que finalmente se ha puesto en discusión lo que ha sido llamado el pensamiento único en términos de economía. Hasta las vísperas de esta dramática pandemia, casi no se podía discutir el tema de las reglas del mercado. La finanza y su lógica orientaba las decisiones de los gobiernos y en realidad la misma vida social. Se ha vuelto a hablar de Estado, de una economía no abandonada a la pura dinámica de la demanda y oferta, comprendiendo que, por ejemplo, las inversiones que tenemos que hacer en fortalecer los sistemas de salud como derecho y por lo tanto no vinculado a un criterio de ganancia, porque si algo es un derecho, debe poder aprovechar de ello también el más pobre. Y entonces alguien tiene que pagar por eso, y esto será tramitado por el Estado. Es decir, se ha puesto en discusión el tema de la economía como real dictadora de la vida social. Y se vuelve a hablar del Estado social y de derechos. Ese es el otro punto importante. En un convenio en Trento, en Italia, internacional, se ha titulado esto, que ha inspirado también la enorme cantidad de dinero que Europa ha destinado a estas obras de reconstrucción social. El mismo gobierno de Estados Unidos ha movilizado fondos para fortalecer la salud pública, las infraestructuras, y entonces se ha dado un cambio de camino que permitirá, ojalá, alianzas internacionales con un distinto sentido
de la sociedad y de la equidad. Pasar de las palabras y hasta de la destinación de fondos a la realización concreta de acciones que pongan solución a esa desigualdad de género, de clase social, geográfica entre áreas, en un clima de colaboración y de diálogo, teniendo siempre a mente el enorme riesgo que corremos en un mundo fracturado en áreas de conflicto, donde potencias regionales aprovechan cualquier pretexto para invadir, y tenemos un gran número de guerras, desde el Mediano Oriente, África, la misma Asia, Myanmar, y es necesario que un nuevo orden moral, mundial, ético y con perspectiva sustituya al cortoplacismo y al egoísmo que han caracterizado las últimas décadas. Esto, en este marco, el papel de las Naciones Unidas con todas sus agencias me parece fundamental. Y obviamente el resto pasa a través de la conciencia de la gente. Tenemos que tener consenso. Y por eso creo mucho en el trabajo de información. Pienso que un libre periodismo independiente que difunda los valores y las noticias, combatiendo el terrible fenómeno de las fake news, de las noticias falsas que alteran la vida democrática. Yo creo que ese papel también es importante en una batalla mundial que no podemos perder. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Has comentado muchas cuestiones, la desigualdad, no solo entre países, sino también las desigualdades internas, también la necesidad de un nuevo orden mundial ético para superar el cortoplacismo y la importancia del trabajo de difusión y de educación. Así que muchísimas gracias. Vamos entonces ahora a una segunda ronda. Vamos a intentar que sea breve. Vamos a ahora formular algunas preguntas específicas para cada uno de ustedes. Empecemos de nuevo por Paul, si les parece. Y entonces, Paul, te queríamos preguntar, desde la experiencia de la Agencia Vasca de Cooperación, ¿qué oportunidades nos brinda la cooperación descentralizada para reconstruir un mundo más pacífico, inclusivo y resiliente? Muchas gracias, Elena. Bueno, como va corriendo el tiempo, intento ser hasta casi telegráfico, ¿no? Siempre también con esa perspectiva de enclave de alianza, ¿no? Y de enclave de eso, trabajar con otros y sabiendo la importancia de la complementariedad. Señalaré muy brevemente dos bloques de áreas, ¿no? Por un lado, este de salud global, ¿no? Que se ha dicho en las otras intervenciones. Cómo hay una necesidad de que los diferentes agentes hagamos una contribución a ello. Muy brevemente, en ese que hemos hablado de las crisis se sale cooperando, el conjunto de comunidades autónomas estamos en una estrategia conjunta para una nueva declaración, queriendo hacer algo de advocacy, de incidencia, de poner sobre la mesa la importancia de trabajar en conjunto y que estas tenemos que salir de manera conjunta y que la causa de la vacunación global tiene que ser común. Está muy bien que le vacunen a mi abuela, a mi primo, a mi hijo, pero como no nos vacunemos todos, como no afrontemos conjuntamente. Y eso va a llevar también a un gesto conjunto de todas las comunidades autónomas haciendo una contribución al mecanismo COVAX. Labor de advocacy, difusión, gesto, pero a la vez otras muchas acciones. No me voy a extender. En clave de alianza, en verano pasado se dirigió a nosotros Médicos Sin Fronteras diciendo con nuestra capacidad de llegada, con vuestros médicos y enfermeros especialistas
en la COVID no podríamos ir juntos a algún lugar donde estén sufriendo un pico alto de la COVID. En menos de un mes, casi durante 2 meses, una misión conjunta de sanitarios vascos con gente de Médicos Sin Fronteras. Actuamos en varios hospitales de la Amazonía peruana, etcétera, ¿no? Otra vez, alianza improbable que surge, que nos remangamos y nos ponemos en una causa común. Pero también estamos reflexionando que hay que hacer algo más Entonces estamos viendo cómo podemos generar, hemos hecho un acuerdo con nuestro Departamento de Salud y Servicio Vasco de Salud, y cómo podemos crear algo más estable de fortalecer sistemas locales y nacionales de salud. Telegráficamente, paz, me parece absolutamente clave. Eso nos lleva a que no solo tenemos que hacer proyectos de cooperación al desarrollo, que también, sino nosotros hemos generado un ámbito estratégico de construcción de la paz y resolución de conflictos. Estamos haciendo un seguimiento con alianzas, tanto representantes de gobierno, mundo cooperativo vasco, ONGs, etcétera, y estamos haciendo una mesa Colombia, seguimiento de lo que estaba siendo el proceso de paz de Colombia, que además nos está llevando a que estamos empezando a hacer más alianzas en colaboración. Acabamos de juntarnos también Agencia Extremeña, Agencia Catalana, nosotros, y unas iniciativas también conjuntas. Eso nos lleva que no solo hacemos una serie de iniciativas, sino que tomamos un papel activo de la situación que está ocurriendo en Colombia, etcétera, etcétera. Lo mismo también, y no quiero dejar de mencionarlo porque es muy relevante lo que está ocurriendo, lo mismo de crear un canal de solidaridad, de denuncia y de solidaridad con, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Nicaragua, con toda la situación de la sociedad civil en Nicaragua, etcétera. Bueno, no digo más, quiero decir que hay un papel que además los agentes de la cooperación descentralizada, que no estamos tanto en un foco de acción diplomática, que jugando ese papel que tenemos de ser gobiernos subestatales, tenemos una flexibilidad y una capacidad de solidaridad para apoyar proyectos muy concretos que estén en esa clave que hemos dicho de alianza y desde luego desde la perspectiva que dices, ¿no? Un mundo más pacífico, inclusivo, resiliente, etcétera. Y aquí lo dejo porque si no creo que no hay tiempo. Muchísimas gracias, Paul. Has mencionado también, muchas gracias por mencionar también el tema de la vacuna, muy importante, que aún no lo habíamos mencionado, y también la paz, la importancia también de trabajar para la paz y interesante los proyectos que está realizando con Colombia, con Nicaragua. Así que pasemos entonces de nuevo, vamos a volver a dar la palabra a PNUD Mozambique, a Francisco. Francisco, en tu caso, te queríamos preguntar, desde su experiencia, ¿qué oportunidades para enfrentar la reconstrucción post-pandemia se están desarrollando? ¿Y podrías hablarnos de las alianzas multiactor y multinivel que se están promoviendo desde PNUD Mozambique? Cuando quieras, Francisco. Gracias. A mí me gustaría de enfocarme sobre ese tema en la respuesta que estamos haciendo en conjunto con las Naciones Unidas y con otros parceros en Cabo Delgado. Claramente post-pandemia, pero también muchísimo informada sobre los últimos desarrollos, principalmente en 2020, con ataques más constantes por parte de los rebeldes en el norte, con más de 700.000 deslocados internos. Entonces, eso para mí es uno de los temas que se conecta a COVID en un aspecto, pero también es digamos, independiente. Se conecta porque Cabo Delgado fue una de las provincias que fue más afectada por el COVID, y esto fue una oportunidad para los rebeldes, para los non-state armed groups, ¿no? Entrar con más fuerza. Y hacer cosas que no hacían antes, o sea, entrar en fuerza desde Tanzania, Malawi y hasta al sur de Cabo Delgado, incluso Nampula y Niassa. Y con eso ha hecho la respuesta mucho más complicada. Cuando el COVID se ha estabilizado, con sus variaciones, claro, sus vagas, pero se ha estabilizado, mucho más fue cierto y dinámico la respuesta, o el diseño de la respuesta por parte de la comunidad internacional.
nosotros estamos involucrados en lo que se llama en inglés el Recovery and Peace Building Analysis. Es un análisis de peace building que nos permite tener un horizonte temporal de 4 o 5 años y quizás más, porque la guerra es claramente variable, ¿no? Pero tiene su liderazgo en el PNUD, Unión Europea y Banco Mundial. Y es realmente una alianza multidimensional y, repito, la base de todo es los datos. O sea, entrando en las comunidades, entendiendo sus aspiraciones, sus deseos de voltar a sus tierras ancestrales al norte de la provincia, pero también encuadrarse e integrarse en las comunidades que le están hospedando, ¿no? En el sur, nos exigen un conocimiento mucho más profundo de las realidades. Entonces, eso es para mí, y para mí, digamos, como PNUD, claramente, es un reto interesantísimo. De hecho, estará en nuestro nuevo plano estratégico global del PNUD, que es aterrizar, ¿no? Todo lo que es la riqueza de los datos cuantitativos y cualitativos. Pero en nivel de hacer, digamos, el diseño de un programa multidimensional y multianual, esa análise nos permite integrar. Y eso quería dejar aquí también porque muchas veces, y me gustaría escuchar la opinión de mis colegas acá, muchas veces no tenemos el lujo, la palabra es el lujo, de poder tener un momento de pensar, digamos, claro, tenemos todos un momento de pensar, digamos, pero tenemos un momento de programar a nivel de medio plazo, ¿no? Con dados, con intervenciones, con inputs de diferentes análisis, sea desarrollo humano, sea de ambiental, protección de desastres, la parte gubernamental, obviamente la parte de centralización y la capacidad de los gobiernos de actuar. Pero eso que retengo, que con Cabo Delgado en un mundo, digamos, no es totalmente post-COVID, pero ya estamos encaminando, tener ese momento de programación profunda. Entonces, esa análisis, que está durando casi 6 meses y estará lista en agosto, nos permitirá posicionar-nos, digamos, Naciones Unidas, Unión Europea, Banco Mundial y después agencias como de la Extremadura, que es un momento importantísimo porque no estamos uno de los otros caminando en diferentes objetivos, estamos con un entendimiento común y nos permite tener una conversación común alrededor del desarrollo de la intervención. Entonces, a mí me parece que eso, y volviendo a la palabra humildad, nos ha hecho un poco aterrizar, diciendo, ok, lo que podemos hacer en conjunto, tenemos que hacerlo en conjunto y hablar. Tenemos mecanismos de interacción mucho más. La palabra no debería ser sofisticada, debería ser normal. Eso debería ser el normal. Entonces, eso es lo que estamos programando. Y si uno compara, solo como conclusión, si uno compara con las planificaciones, por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas y otros, más tradicionales, yo pienso que en un mundo post-COVID es mucho más evidente la necesidad de conjugar los esfuerzos. Las agencias de desarrollo, las embajadas, las organizaciones internacionales están mucho más sensibilizadas para esa necesidad. Entonces me enfermaría aquí y con mis disculpas por las agresiones a la lengua de Cervantes. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias por compartir la experiencia desde PNUD Mozambique y ese trabajo que están realizando de análisis y programación profunda en Cabo Delgado. Y también, de nuevo, por recordar la humildad que está apareciendo muchas veces hoy en este diálogo. Así que vamos ahora entonces, pasemos a la siguiente invitada. Vamos a interpelar ahora a Diana. Diana, en tu caso te queríamos preguntar, desde la experiencia de la Ciudad de México, ¿qué oportunidades de alianzas innovadoras tenéis los gobiernos locales para reconstruir ciudades y territorios más pacíficos e inclusivos? Pues una pregunta específica para gobiernos locales.
déjenme hacer una reflexión desde la Ciudad de México, que es nuestra realidad cotidiana. Creemos que esta crisis ha representado una oportunidad única para repensarnos como colectivo en nuestra relación con los otros, la ciudad y el gobierno. Y creo que esto es cierto para pues, todos los gobiernos locales. Tenemos la aspiración en la Ciudad de México, y esta es una aspiración desde que llegamos al gobierno en el año 2019, de construir una convivencia más humana y solidaria, con una nueva relación con el medio ambiente y el espacio urbano, un modo de vida más saludable, una nueva cultura laboral, una sociedad más justa, igualitaria, incluyente, que privilegie a los más vulnerables en la ciudad y en ese sentido nos permita reducir las grandes desigualdades que desafortunadamente están presentes todavía en la ciudad. Y estamos convencidas de que esta coyuntura nos ha hecho acercarnos a estos valores y encontrar puntos de colaboración hacia un objetivo común que es muy claro, que es el bienestar de todas y todos los ciudadanos. El sector público en sus distintos niveles, el sector privado, social, académico, hemos reunido todas nuestras capacidades y recursos para reconstruir, para afrontar la emergencia sanitaria, pero para reconstruir también las bases sobre las cuales se desarrolla esta ciudad. Y quisiera dar 3 ejemplos muy claros de cómo estamos construyendo estas nuevas alianzas y las oportunidades que hoy tenemos. Desde el sector salud, por supuesto, y sobre todo durante la parte más dura de la pandemia, fue muy clara la cooperación que logramos entre las distintas instituciones de salud que tenemos en la Ciudad de México. Entramos desafortunadamente con un sistema de salud fragmentado, logramos reconstruirlo como sistema único de salud desde el sector privado, pero con una alianza muy importante con el sector privado y el sector académico también. Y quiero aquí citar como ejemplos la apertura de un centro de convenciones, en un centro de convenciones privado, se llama el Centro Citibanamex, que logramos reconvertirlo con recursos de la iniciativa privada como un centro de atención para pacientes COVID, con la tecnología más nueva para el tratamiento de esta enfermedad, con insumos, con médicos que venían del sector privado, del sector académico, de las universidades, de la Secretaría de Salud de la ciudad, etcétera, y que muy exitosamente atendió a miles de pacientes y que justo acabamos la semana pasada de cerrarlo con un gran agradecimiento por lo que logró ser este centro de atención. Pero la cooperación a través de donaciones fue enorme de todo el sector privado, al punto de llegamos a la construcción de un hospital con recursos públicos, que es un hospital que se suma a la red de hospitales de la ciudad y que dará continuidad al tratamiento y protección de la salud. Un ejemplo clarísimo de cooperación en donde identificamos todos un objetivo común y desde nuestras propias capacidades y nuestros recursos logramos apuntalar esto. Segundo, la experiencia que estamos teniendo en este momento para recuperar la capacidad de producción de vacunas y de medicamentos en la Ciudad de México. Es una historia larga, no se las voy a contar, pero en este momento estamos ya con el sector privado, incluso con una cooperación internacional y alianzas internacionales muy importante, construyendo la capacidad de generación de una vacuna propia y de embotellamiento de los biológicos que vienen de otros países para aumentar muy rápidamente el número de vacunas disponibles para toda la población en el país. Segundo ejemplo específico de construcción de nuevas alianzas. Y el tercero al que me quiero referir, pues es al proceso de recuperación económica, en donde estamos encontrando, como ya decía en mi intervención anterior, apoyos muy importantes desde el sector financiero
pero también desde las comunidades, desde las cooperativas, desde las formas de economía local que tiene distintas formas de asociación, desde el sector privado para la generación de empleo, estamos encontrando grandes coincidencias y espacios para fortalecer alianzas y fortalecer nuestra capacidad de cooperación. Entonces, ese espacio nos parece hoy que se está abriendo y que necesitamos, como decía en la intervención anterior, no solamente tener la capacidad de establecer y fortalecer las alianzas que ya teníamos y nuevas alianzas, sino también de repensarnos como aliados. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y cómo colectivamente reconstruirnos desde esta tremenda experiencia que acabamos de vivir. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias por compartir estas experiencias desde lo que estáis trabajando en la Ciudad de México, estas experiencias en el sector de la salud, también que vinculan varios actores, incluido la academia, el sector privado, son muy enriquecedoras. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a concluir esta segunda ronda y última con Mauricio. Mauricio, de nuevo te pasamos la palabra. Queríamos preguntarte, desde los aprendizajes que tenéis en torno a vuestro atlas de las guerras y de los conflictos del mundo, ¿cuál es el papel de los centros de análisis para construir alianzas sólidas que permitan afrontar el reto de una reconstrucción pacífica e inclusiva tras la pandemia? Bueno, el primer punto y más concreto se ha vinculado de alguna manera con un compromiso al PNUD y al Fórum para difundir lo que del Fórum sale. Es necesario que no podemos hablar de gran público porque el Atlas tiene un grupo de referencia de lectores que es ya relativamente especializado. Nuestros lectores son cooperantes, ONGs, académicos, estudiantes, profesores y alguna vez periodistas de los grandes medios, porque nosotros hacemos un trabajo, nos esforzamos de hacer un trabajo de recolección de datos de todo el mundo para que sean visibles, aun cuando la gran prensa no se ocupa de ellos. Y entonces es una operación de sensibilización y difusión. Entonces la alianza primera es entre el Atlas mismo, el PNUD y el Fórum, por un lado, y por el otro, el Atlas que es difundido diariamente, aparecen 1, 2, 3 artículos sobre lo que sucede en las varias áreas de conflicto del mundo. Pero la parte, ahora va a salir la 10ª edición en papel, y eso se distribuye a través de eventos en escuelas, en municipios, organizando eventos de sensibilización con fotografías y demás. Y esto ha creado, de hecho, una red de alianzas territoriales donde de la sensibilización, que es el trabajo que puede desarrollar la información, a la acción, que obviamente no es el papel del Atlas, que es un órgano de información, pero facilita y ayuda la creación de esas redes territoriales de solidaridad, que a menudo, como son sensibilizados sobre los temas de la convivencia pacífica internacional, se realizan en iniciativas similares a las que nos ilustró el representante vasco del País Vasco y nos contó de estas, porque esa cooperación de los gobiernos locales es cierto que tiene la elasticidad que nos ha nombrado el representante vasco, no pasa por la muy trabajosa redacción de protocolos que llevan años. Entonces, es otra forma que ayuda también al país, que ayuda porque aumenta la sensibilidad
y, por ejemplo, con el tema de los migrantes que nos llegan a las costas de Italia, que representan un enorme problema de todo tipo, moral, económico, social, político, finalmente. Y es una obra que me parece fundamental porque hay tendencias muy negativas también que se están dando en estos años. Italia está muy expuesta a este riesgo. Es decir, que la solidaridad sea negada, los derechos sean negados. Hay, lastimosamente, una ola negra que tenemos que combatir. Y bueno, nosotros hacemos nuestra parte de periodistas, tratando de hacerlo con honestidad, con un cierto rigor moral, si se puede decir. Yo creo que esto es el primer punto para las alianzas, que la información circule, que la gente se sensibilice, y a través de esos eventos nosotros podemos en el territorio ayudar a este proceso. Y por el otro, esta alianza, digamos, estratégica con Naciones Unidas, que son un referente fundamental para todo el proceso como el de que estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. La verdad es que realizáis un trabajo muy interesante en red y además has mencionado la alianza entre el Atlas con el PNUD, con el foro, y además el trabajo interesante que realizáis con las escuelas en los municipios. Creo que es muy, muy importante ponerlo en el valor, así que muchas gracias por compartirlo. Fantásticas intervenciones. Muchas gracias a todas y a todos por intervenir en este diálogo, para ir dialogando los unos con los otros. Estaremos sistematizando todas las intervenciones en una relatoría, y también deciros que ese diálogo está grabado, estará disponible en el canal de YouTube de UNDP Art. Así que nada más, únicamente me queda agradeceros a todos, y ahora pasaría la palabra entonces para unas palabras de cierre a Johannes Krasnitzer, coordinador del programa ART, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos va a dar unas palabras para concluir ese diálogo. De mi parte, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Elena, ¿no? Y muchísimas gracias a todos y todas que han participado. Me gustaría hacer muchísimos comentarios porque simplemente las contribuciones, como Elena, como tú lo has dicho, han sido muy interesantes de muchos diferentes ángulos, ¿no? Y esto hace ya una alianza en sí, porque nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con cada uno de vosotros de una manera y otra, intentando de crear estas alianzas, pero me toca un poco más de decir realmente las gracias, porque estamos mirando una serie de 5 diálogos que lo hemos hecho, y gracias sobre todo a la consejera de Igualdad y la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rociña, y a Ángel, gran director de la agencia y amigo, de realmente haber facilitado esta serie de diálogos y tener la visión de decir, hace sentido hacer un diálogo entre una región y un programa de Naciones Unidas, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero que sea estimulante y puede contribuir a algo. Y creo que ahí también, tanto Elena, a Demos Paz, que nos han ayudado mucho en la organización, y a iPaz, por supuesto, lo mismo, ¿no? Colegas y amigos de este tiempo. Y también me gustaría reconocer a Juan Carlos, que lo tenían ahí el gusto de escuchar al inicio, que está realmente el cerebro detrás de esta cooperación entre PNUD Art y Extremadura, la Junta de Extremadura, por ya algunos años, ¿no? Y nos guía en esto conjuntamente. Muchísimas gracias a Macti, a Paul, para tus palabras, humildad. Creo que esto es una de las claves también. Francisco, desde el mismo PNUD, expresando esta dificultad, pero también este potencial en Cabo Delgado que tenemos si trabajamos conjuntamente. Diana, por supuesto, y Mauricio, ¿no? Yo creo que se demuestra una alianza fuerte, y me gustaría decir una cosa que, sobre todo como Extremadura, por ejemplo, está ahora mismo en
la elaboración del nuevo ley que incluye este nuevo multilateralismo, ¿no? Justo ahora mismo es un proceso dentro del sistema de Naciones Unidas que es muy importante actualmente y está muy bajo el radar, ¿no? El sistema de Naciones Unidas está discutiendo al máximo nivel político posible, al nivel de los Undersecretary Generals, de muchas agencias y del secretariado, el rol futuro, cómo las Naciones Unidas se puede involucrar de manera mejor con los gobiernos locales y regionales. Ahí está el CGLU, que está un poco la portavoz de los gobiernos locales y regionales, pero esto es de verdad con una intención del sistema de Naciones Unidas, reconocer que hay, por el momento, aunque es una fortaleza también, pero hay tantas diferentes modalidades y hay tantas diferentes formas que ahí se pierde también un poco la fortaleza, ¿no? De ver cómo el sistema conjunto se puede coordinar más y tener mejores oportunidades y mejor, un rol más importante a los gobiernos locales y regionales para realmente esta cooperación con el sistema de Naciones Unidas. Y esto no solo es programático, pero también político. Sabemos que a vez en cuando ahí los propios Estados-naciones son difíciles de hacerlo, pero este proceso está pasando y creo que lo va a abrir nuevos vías para estas alianzas entre gobiernos locales y regionales y las Naciones Unidas. A lo menos espero y también espero que este ejemplo en lo más pequeño, más aterrizado entre Extremadura y el PNUD puede servir como un ejemplo positivo ahí hacia el futuro. Vale, entonces, una vez más, muchísimas gracias a todos y a todas por esta oportunidad, tanto a nosotros, creo que también por Extremadura y la palabra otra vez a ti, Elena, creo. Muchas gracias. Muchas gracias y tras las palabras de cierre de Ioannis ya cerramos este diálogo. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Y reiterarles nuestra invitación para estar en la Ciudad de México hacia fin de año en el foro híbrido, presencial y virtual que vamos a organizar a fin de año. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.